Bien, terminamos el PPT número 1 con nuestra conversación, nuestra reflexión en cuanto al aprovechamiento de las cosas. ¿Mm? O sea, ¿qué se puede hacer en definitiva con las cosas? Naturalmente, si soy propietario, puedo venderla, puedo entregarla en usufructo, puedo regalarla, puedo usarla. Si tengo un predio, puedo gozar de sus frutos, de los frutos que me produce, de las crías de los animales, etcétera. Entonces, vamos a hablar qué significa el aprovechamiento de las cosas. Utilicemos, para ser bien estrictos, literalmente el profesor Guzmán. Dice, a partir de la página 490 aparece el aprovechamiento de las cosas y tiene, fíjense, una particularidad que se separa de los otros autores. Dice, las cosas en cuanto constituyen bienes son capaces de proporcionar beneficios o utilidades a los individuos, pero el tipo de beneficio que ofrecen no siempre es el mismo de parte de todos, ni los individuos pueden lícitamente aprovecharlas siempre en igual modo. Las ventajas de una cosa, por tanto, dependen de la clase de ellas y su atribución del derecho que sobre las mismas se tenga. En general, aquí empieza, ¿cuál es el aprovechamiento de las cosas? Respecto de las cosas caben un uso útil, un disfrute o goce, frui, una disposición, avere, aguti y una tenencia. Agrega, fíjese, todos los otros manuales terminan con el aprovechamiento de las cosas que puede tener una persona sobre una cosa, puede ser uso, goce y disposición. Pero el profesor Guzmán no agrega, fíjese, la tenencia. La tenencia. Dice. ¿Qué es el uso? El uso de las cosas consiste en aplicarlas a una destinación, no consumtiva o de la que no resulta afectada la integridad de su organización material o física. Bueno, un poquito complicado. ¿Qué nos dice el profesor Samper? Dice, consiste en el uso reiterado que es posible hacer de las cosas no consumibles. O sea, es usar la cosa conforme a su naturaleza. Nomás si tengo una silla, usar la silla será sentarme en ella. Tengo un caballo, el uso del caballo será montarlo. Ese es el uso. El otro es el disfrute o goce. El frui, que se llama en latín. El frui. ¿Qué consiste el frui? Dice, el goce o disfrute de las cosas radica en el aprovechamiento de los frutos. Radica en el aprovechamiento de los frutos, que ellas son capaces de generar. Y aquí volvemos nuevamente a lo que dijimos en el video anterior, que se entienden por frutos aquellas cosas formadas espontáneamente y de manera tendencialmente periódica por otras, refructuarias, como consecuencia de procesos orgánicos naturales y cuya separación no menoscaba la cosa fructuaria, que entonces conserva su capacidad reproductora, tales son la leche, la lana, las frutas o las crías de los animales. A este tipo de cosas, agrega, las solemos denominar frutos naturales. Y aquí también dice lo que aprovechamos de decir de los productos, que las separa de los frutos, pero como ya lo dijimos, no vamos a hacer. Con respecto, también habla de los frutos civiles para indicar los precios por la cesión del uso de la cosa, tal son la renta de arrendamiento. ¿Ya? Pero no pertenecen a esto los productos. Después, ya luego de hablar, de escribir el goce, que no es otra cosa que, ya dijimos, el aprovechamiento de los frutos, empieza a distinguir entre distintas categorías de frutos. Frutos pendientes, frutos separados, frutos percibidos, frutos existentes y frutos consumidos. Eso yo lo detallo en los PPT. ¿Para qué es importante los frutos? Fíjense que los frutos normalmente, ¿dónde lo vemos en este ramo? Lo vemos a propósito de la acción reivindicatoria. ¿Ah? De la acción reivindicatoria, o sea, la acción del dueño no poseedor contra el poseedor no dueño, es decir, yo soy el propietario del caballo Saratoga, por ejemplo, el caballo Saratoga yo lo entrego en venta, pero no me pagan el precio. O sea, yo puedo reclamar una acción real, puedo reclamar el caballo de quien se encuentre para recuperarlo porque no me han pagado el precio. Entonces, la pregunta es, a propósito de la acción reivindicatoria, bueno, si yo reclamo la acción reivindicatoria y gano, me van a tener que devolver el caballo, pero imagínense que el caballo no sea caballo, sea potro, y tenga un potrillo, además. Bueno,
ese es un fruto natural. Y me van a tener que devolver, no solo el caballo, sino que también me van a tener que devolver el fruto, ¿ya? Pero en la acción reivindicatoria vamos a ver que el que pierde la acción reivindicatoria, si es poseedor de buena fe, no tiene, solo tiene que devolver los frutos después de la litis contestación, y no antes, siempre que esté de buena fe. Entonces, fíjense, para esa cosa bien hilando delgado, respecto a los frutos, se estudia el asunto de en la acción reivindicatoria. Los frutos. Veamos ahora la disposición. Por disposición de las cosas, estriba en afectar su sustancia o integridad materiales o su pertenencia. O sea, puede, por tanto, dice, ser física o jurídica. La afectación, a su vez, total o parcial. De aquí resultan 4 combinaciones. Una disposición física total, una disposición física parcial, una disposición jurídica parcial y una disposición jurídica total. Antes de entrar a eso, veamos lo que nos señala el profesor Samper, por ejemplo, por un punto de vista distinto. La disposición, avere, dice, o jus abutendi, es la facultad de disposición, la cual puede consistir en consumir la cosa materialmente, como cuando se destruye comiendo, demoliendo, quemando el objeto, o jurídicamente, como cuando se la enajena, y también en transformar sustancialmente el objeto, ya sea desde un punto de vista material, como si un terreno seco se lo destina a represa, o si a un esclavo se le cambia de oficio, o jurídico, como cuando un bien se hipoteca o se da en usufructo. El profesor Guzmán distingue 4 posibilidades de disposición. Y así nos dice, hay una disposición, ¿ya?, física total si la cosa es destruida. Si es destruida, ya la cosa la he dispuesto de ella destruyéndola. Ya no la puedo seguir usando, ¿no? Sin perjuicio de los residuos aprovechables o no que deje, como beneficiar una res o comer alimentos. Disposición física parcial, la que implica meras transformaciones, aunque sean puramente funcionales, como excavar un pozo en un solar, derribar un muro para ampliar cierta habitación o convertir una buhardilla en dormitorio. Una buhardilla, o sea, una azotea, digamos, ¿no? Un piso superior. Disposición jurídica. La disposición jurídica total se produce cuando la cosa deja de pertenecer a su dueño en virtud de un acto suyo. O sea, por ejemplo, cuando se vende. Son actos de tal género la enajenación, el abandono y la renuncia. Pero también, por ejemplo, la manumisión de un esclavo, una disposición jurídica total. La sepultación de un cadáver en un predio que se transforma en res religiosa. O la consagración de un templo en él y su dedicación que lo convierte en res sacra. Disposición jurídica parcial, finalmente, consiste en grabar la cosa con un derecho real en favor de tercero, como ocurre cuando se le da un usufructo, prenda, o se le viene impuesta una servidumbre. Y dice, separándose un poco de lo otro, dice que existe también un aprovechamiento que se llama la tenencia de las cosas. Dice, por último, las cosas pues, se pueden simplemente tener o ser objeto de tenencia. Y esto nos lleva a preguntarnos, y está, fíjense que aprovecho de decirlo ahora porque está en íntima relación con la materia que vamos a ver en la próxima clase, que es ya el derecho real de dominio, que respecto de una cosa, una persona puede estar en distintas calidades. ¿Ah? Uno, naturalmente, si yo compro el caballo de Saratoga, por ejemplo, yo voy a hacer la calidad mía con respecto a la cosa, va a ser de propietario. Calidad de una persona respecto a una cosa. La primera gran calidad o la calidad más perfecta, más completa que se puede tener sobre una cosa es naturalmente la facultad de propietario. Porque a la medida que yo sea propietario, yo puedo tener los tres grandes aprovechamientos sobre la cosa. El uso, el goce y la disposición. ¿No es cierto? Propietario. Esa es la principal calidad que puede tener una persona sobre una cosa. Pero después vienen categorías ya más imperfectas.
Por ejemplo, si no soy propietario, también puedo ser poseedor. A ver, normalmente la posesión, esto es la tenencia de una cosa, normalmente corresponde al propietario, pero también puede existir una posesión, o sea, tener una cosa con ánimo de señor y dueño, dice la ley, nuestra ley, con ánimo de señor y dueño, cuando, por ejemplo, adquiere una cosa de quien no es propietario. Si yo compro el caballo de Saratoga, ¿ya? Pago por él 1.000 sestercios, pero el caballo de Saratoga me lo vende alguien que no es dueño, y yo estoy de buena fe, desconozco esta circunstancia, ¿me convertiré en dueño? No, porque viejo, viene un adagio en el derecho que nadie puede transferir más derechos que lo que tiene. Es decir, si el que me vendió no era dueño, no me puede transferir la propiedad del cabeza. Pero fíjense que yo en esa calidad me voy a convertir en poseedor. Y ese va a ser un poseedor civil, que voy a llegar a ser propietario con el transcurso del tiempo. Lo veremos, lo estamos recién en la segunda clase. Lo veremos en las sesiones siguientes. Estoy adelantando, aprovechando el aprovechamiento de las cosas que está dentro del capítulo de los bienes. Recapitulo. Una persona puede tener distintas calidades sobre una. La calidad más perfecta es la de ser propietaria. Tengo el uso, goce y la disposición. La otra es la de ser poseedor civil, que es decir, que si bien no soy propietario, tengo la cosa con ánimo de señor y dueño y puedo llegar a ser propietario con el transcurso del tiempo, que es la famosa posesión pretoria que la vamos a ver a propósito de unas de las distintas clases de dominio. La otra es, por ejemplo, la mera tenencia, ¿ya? Propietario, poseedor. En menor calidad, en menor importancia, o sea, es decir, que tiene menos facultades de aprovechamiento de la cosa, es el mero tenedor. El mero tenedor es el que tiene la cosa reconociendo, dice la ley, nuestra actual ley, y que viene del derecho romano, reconociendo dominio ajeno. Por ejemplo, si yo soy dueño de mi caballo y lo entrego en arrendamiento. El que recibe el caballo para, como arrendado, digamos, va a ser respecto del caballo un mero tenedor. No va a ser propietario, porque yo no se lo vendí. No va a ser poseedor civil, porque digamos desde ya que el poseedor civil se va a convertir, puede llegar a convertirse en propietario, y como vamos a estudiar, a través del transcurso del tiempo y otros requisitos. Pero el mero tenedor, ese jamás se va a constituir en propietario. Ese tiene la cosa reconociendo dominio ajeno. Y por último, el que tiene la cosa en precario. Es decir, por ejemplo, el que la tiene, la recibe a través de un simple solicitud. O sea, viene Juanito y me dice, préstame el caballo. Ya, te lo presto. Pero sin ningún plazo, sin ningún contrato, sin ninguna relación que no una. Es decir, que yo se lo puedo quitar en cualquier momento. Se dice que la tiene la cosa, pero en forma precaria. En forma graciosa. ¿Graciosa por qué? Simplemente por acto unilateral del propietario nomás. Te la entrego porque quiero nomás, pero te la quito cuando quieras nomás. Esas calidades, o sea, una calidad absolutamente temporal. Entonces, las calidades que puede tener una persona, vamos a volver sobre esto para dejarlo bien definitivo una vez que estudiemos el dominio y la posesión. Las calidades que puede tener una persona son propietario, uso, goce y disposición. Poseedor, civil, que normalmente va a tener el uso y el goce, puede tener la disposición, pero no va a entregar la propiedad de la cosa, sino simplemente la posesión. El mero tenedor, ¿ya? Que puede tener el uso y el goce, pero no va a tener la disposición. La disposición en general va a ser única y exclusivamente el propietario y la persona que lo tiene en precario, o sea, en forma absolutamente temporal y que le puede ser arrebatada en cualquier momento. Al mero tenedor no, porque el mero tenedor seguramente va a estar a través de un contrato, ¿ya? Y va a tener que cumplirse el contrato y mientras tanto va a tener la cosa en su poder. Propietario, poseedor, mero tenedor, precario. Esta calidad de las cosas es la que nos va a llevar a estudiar ahora, o vamos a entrar a estudiar lo que es el dominio y el tema más escabroso y abstracto, la posesión. La posesión en las clases siguientes y que los va a acompañar a ustedes en todos sus cursos posteriores de Derecho Civil. Con esta aproximación, ¿no? Con esta aproximación damos término a nuestra semana de clase y ya lo dejamos para la próxima clase.